Buenas tardes, mi nombre es Dayana Huiza Camacho. Mis compañeros Miguel Eduardo Acevedo Stevens y Luisa Estefanía Díaz García. Con el contrato de trabajo, este es en el que una persona natural se pone de acuerdo con otra persona natural o con una persona jurídica para ejecutar una labor mediante la continua subordinación a cambio de una remuneración o salario. Los elementos del contrato. Consentimiento. Es la manifestación libre y voluntaria que expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar el contrato. El objeto. Es el bien o servicio que son contemplados en el intercambio que ocurre en el contrato. La capacidad. Cada parte que participa en el contrato debe ser legalmente válida para reclamar los derechos que pacten y para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. Causa. Es el motivo o fin del contrato. Es el hecho que explica y justifica la creación de las obligaciones y derechos de las partes. Forma. Es cuando se exige una determinada forma para celebrar el contrato, escrita, firma en notario o con testigos, aunque esta forma puede variar según el tipo de contrato porque incluso puede ser oral. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Estefanía Díaz García. A mí me tocó la parte de medidas de mejoramiento para los contratantes. La primera, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Segunda, informar el salario que vengará, horario y periodo de prueba. Dar a conocer el sobrereglamento interno del trabajador. Cuarta, reconocimiento de tiempo extralaboral y reconocimiento de cargos. Quinta, no exceder las jornadas laborales que aunque sean reconocidas no pueden ser atenuantes. Sexta, cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. Séptima, en caso de despido, notifique la verdadera razón del hecho. Octava, darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. Novena, ofrecer un plan de beneficios en los empleados. Décima, reconocimiento por el logro del resultado. Algunas modalidades de contrato son: primera, debe figurar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a 1 año o superior a los 3 años. De ser así, pasa a ser renovable indefinidamente. Segunda, la vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de temporales. Tercera, el empleador accede a todas las prestaciones sociales establecidas por ley, como lo son primas, servicios y cesantías y vacaciones. Y cuarta, contrato término indefinido. Usted cuenta con una fecha de inicio más no de terminación. El empleado también tiene acceso a todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativos empresariales y ayudas especiales, de acuerdo con las políticas de cada empresa, como también la posibilidad de optar por créditos y préstamos, entre otros. Contrato de obra-labor. Este se celebra durante una obra específica y termina en el momento que la labor llega a su fin. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuento a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. El contrato civil o de prestaciones de servicio se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona, natural o jurídica, especializada en algunas labores precisas. También la remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a las organizaciones a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común de acuerdo y dependiendo del trabajo a realizar. También el empleado recibe un sueldo en el cual descuenta únicamente por el concepto de retención en la fuente. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación y práctica a través de la experiencia en el mundo laboral. El practicante recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, con auspicio de empresa patrocinadora que suministra los medios para que la practicante adquiera información personal, profesional, metódica en el oficio. La remuneración es de base en un auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes. Generalmente el practicante no tiene prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es universitario sí o no,
de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo. Y si el practicante no es universitario, tendrá como base de pagar un salario por debajo del mínimo. El contrato ocasional de trabajo. Este contrato es de corta duración, por lo tanto no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica, diferente a las actividades comunes de las empresas. El trabajador recibe una remuneración de acuerdo a la terminación y no tiene derecho a ningún tipo de prestaciones, salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días al vínculo inicial. A continuación vamos a observar un video el cual nos habla de los contratos. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los diferentes tipos de contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleado y un empleador que especifica y formaliza los servicios y actividades que debe realizar el empleado para el empleador, así como la compensación económica que debe recibir el trabajador por la prestación de esos servicios. Asimismo, se fijan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los cuales los vimos en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas, así como el consentimiento mutuo de la relación comercial y la finalidad de dicha relación. Otros aspectos a tener en cuenta y que deben quedar claramente reflejados en el contrato son su duración, la existencia o no de un periodo de prueba, el compromiso y la necesidad de preaviso en caso de querer rescindir el acuerdo antes del periodo acordado, las consecuencias de su incumplimiento por cualquiera de las partes y cualquier otro acuerdo alcanzado durante el proceso de contratación. Todos estos elementos fundamentales del contrato de trabajo fueron desarrollados más a fondo en el vídeo que os dejo aquí en las etiquetas. En virtud de las características, se distinguen 4 tipos de contrato de trabajo básicos, a partir de los cuales existen subtipos. 1. Contratos de duración indefinida. Son contratos de trabajo que no tienen una fecha de finalización fija. Esto significa que pueden prolongarse en el tiempo hasta que se produzca una de las siguientes situaciones. Despido. Hay diferentes tipos y cada uno tiene una indemnización diferente en función de si es un despido procedente, improcedente, objetivo, etc. Baja voluntaria. El trabajador también puede ser quien decida terminar su relación contractual con la empresa. En este caso, deberá notificarse por escrito y con un plazo de preaviso de 15 días o un mes, según la categoría del trabajador. Periodo de prueba. La duración de este periodo dependerá fundamentalmente de la categoría del trabajador. Dentro de los contratos indefinidos, el más frecuente es el contrato de trabajo común y ordinario. Este tipo de contrato ofrece una serie de ventajas, no solo para el trabajador, que contará con un trabajo relativamente estable, sino también para el empresario, ya que puede beneficiarse de diferentes tipos de ayudas o deducciones fiscales en función del tipo de trabajador contratado. Por ejemplo, contratar a personas con discapacidad, jóvenes, colectivos en riesgo de exclusión social, mayores de 52 años o ex-reclusos, cuenta con una serie de ayudas o deducciones fiscales para la empresa. Hay que tener en cuenta que, salvo en los contratos de interinidad, formativos o de relevo, se pasará a este tipo de contrato si se superan los 2 años de actividad comercial con la misma empresa. 2. Contrato temporal. Este tipo de contrato de trabajo se celebra estableciendo un límite de tiempo que especifica la duración de los servicios a prestar. Suelen utilizarse para proyectos concretos o cuando hay picos de trabajo, debido por ejemplo a las rebajas que implican la necesidad de reforzar la plantilla de la empresa durante un determinado periodo de tiempo. Dentro de este estilo de contratación existen 3 categorías bien diferenciadas a tener en cuenta. Contrato por obra o servicio prestado. El objetivo del mismo es la realización de una obra o servicio específico. La labor realizada es independiente y autónoma. Además, al finalizar el contrato, la empresa deberá indemnizarte con un salario correspondiente a 12 días de trabajo por cada año de servicio prestado. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Este tipo de contrato, que debe tener una duración máxima de 6 meses,
es uno de los más habituales en la actualidad. Básicamente, este contrato se utiliza cuando la empresa necesita ayuda temporal debido a circunstancias imprevistas como un pico de trabajo en las que se necesitan más trabajadores de lo habitual. Contrato de interinidad. El contrato de interinidad es un contrato cuya finalidad es cubrir o sustituir una vacante temporal. La duración del contrato cubre el periodo de ausencia del trabajador o la vacante que se sustituye. Esto significa que si necesita cubrir temporalmente un puesto de trabajo debido a una baja por maternidad, vacaciones, entre otros motivos, se deberá firmar un contrato de interinidad. 3. Contrato a tiempo parcial. En estos contratos, el trabajador acepta trabajar menos horas de las habituales, es decir, menos de la jornada laboral normal, que actualmente es de 40 horas semanales. Independientemente de que sean de duración indefinida o temporal, existen dos tipos de contrato principales dentro de esta categoría. Contrato de jubilación parcial. Este tipo de contrato se produce cuando alguien se jubila parcialmente y pasa a trabajar menos horas de las que le correspondía anteriormente. Contrato de relevo. Como contrapartida al de jubilación parcial, surge este otro tipo de contrato, y es aquel que se realiza para sustituir la jornada de la persona parcialmente jubilada. Este contrato solo se puede realizar con una persona que se encuentre en ese momento desempleada o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. 4. Contratos formativos. Estos contratos están diseñados para proporcionar experiencia y formación. Se clasifican en dos clases principales. Contrato en prácticas. Su objetivo es formar a una persona que ya tiene los conocimientos teóricos necesarios, pero no cuenta con experiencia laboral. El trabajador debe tener una titulación universitaria, una formación profesional o un título equivalente que le habilite para el ejercicio de la profesión. Solo pueden ser empleados durante los 4 años siguientes a la graduación y el trabajo debe estar relacionado con esos estudios. Su duración máxima es de 2 años y nunca inferior a 6 meses. La remuneración se fija en el convenio colectivo, pero no puede ser inferior al 75% de la remuneración que recibiría a un trabajador en el mismo puesto. Contrato de formación. Este tipo de contrato solo debe utilizarse para personas de entre 16 y 30 años. En el caso de que la tasa de paro sea inferior al 15%, solo podrá utilizarse en personas entre 16 y 25 años. Su función principal es permitir que las personas alternen entre el trabajo y la formación, para aumentar su integración en el mercado laboral, al tiempo que se les proporciona la formación necesaria para que puedan trabajar adecuadamente. Pueden durar un máximo de 3 años, tras los cuales es posible, aunque no obligatorio, firmar un contrato y pasar a entrar en la plantilla de manera indefinida. El salario ha de ser igual o mayor que el salario mínimo interprofesional pactado por convenio. Hay que tener en cuenta que la empresa está obligada a impartir formación teórica y práctica y que al menos el 15% de la jornada debe dedicarse a la formación. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos. Un contrato no se va a determinar por el nombre que se le dé, sino por la forma de ejecución. Es necesario establecer debidamente las condiciones de trabajo asegurando cumplir acuerdos y beneficios.